Buenas tardes, mi nombre es Oliver Arteaga, residente de segundo año de la Universidad de Antioquia. La charla que traigo para hoy se llama Terapia Antitrombótica y Anticoagulación, Manejo Perioperatorio. La charla se va a desglosar principalmente en una definición del problema, posteriormente un enfoque del paciente con riesgo de trombosis y riesgo de sangrado, terapia puente, en cuanto a detener los anticoagulantes antiagregantes de nueva generación, qué hacer con un paciente que está anticoagulado o antiagregado y que va para una cirugía emergente, y finalmente unas recomendaciones a base de resumen. Entonces el objetivo de la charla es básicamente proporcionar enfoques y recomendaciones de pacientes que están sometidos a anticoagulación o a terapia antitrombótica y que van a ser sometidos a cirugía. Desafortunadamente en Colombia no tenemos datos estadísticos, sin embargo los norteamericanos refieren que aproximadamente 6 millones de personas están anticoaguladas por condiciones como la fibrilación auricular, las válvulas mecánicas, la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. Y que de estos 6 millones, aproximadamente el 10%, es decir, 600.000 personas, son sometidas a cirugía cada año. Entonces tenemos un paciente que por obvias razones está anticoagulado porque tiene un riesgo de trombosis y lo vamos a someter a un acto quirúrgico que nos va a conllevar a un riesgo de sangrado. Es importante tener en cuenta los dos polos porque cualquiera de los dos eventos va a tener eventos catastróficos. Por ejemplo, un paciente con una válvula mecánica que tenga un evento trombótico tiene una tasa de mortalidad que va hasta el 20%. O puede tener un SB severamente incapacitante en el 70% de los casos. Por el contrario, si un paciente que está anticoagulado sangra severamente en el perioperatorio, tiene una tasa de mortalidad que oscila entre el 3 y el 10%. Es entonces muy importante el tema porque el anestesiólogo debe tener las armas y las herramientas necesarias para enfrentar a un paciente que está en esta condición y poder evitar cualquiera de las dos complicaciones. Entonces estamos ante dos escenarios, el escenario de cirugía urgente, que vamos a ver posteriormente, y el escenario de cirugía electiva, que es el que vamos a tratar en inicio. Tal vez la primera pregunta que hay que hacerse cuando nos enfrentamos a un paciente de estos es ¿cuándo suspender la terapia antitrombótica o de anticoagulación en pacientes que van a ser llevados a cirugía? En este punto pues no hay tanto problema porque está claramente definido. Hay que poner en la balanza el riesgo de trombosis y el riesgo de sangrado y encontramos que si el paciente tiene un bajo riesgo de sangrado pero tiene un alto riesgo de trombosis, pues el paciente debe ser llevado a cirugía anticoagulado. Por el contrario, si tenemos un paciente con un alto riesgo de sangrado, pero un bajo riesgo de trombosis, pues paramos la terapia de anticoagulación, operamos al paciente y posteriormente reiniciamos nuevamente la terapia. El meollo del asunto está cuando tenemos un paciente que tiene alto riesgo de trombosis y alto riesgo de sangrado. Es aquí donde debemos valernos de estrategias, tal vez la única que tenemos es la terapia puente, para evitar el evento trombótico que sería el objetivo principal de la terapia puente y por consiguiente disminuir los eventos de sangrado. Entonces el enfoque principal de los pacientes con riesgo de trombosis pues, se hace con respecto a la patología por la cual están anticoagulados. Hay 4 patologías básicas que se nombran en todas las guías. La principal es la fibrilación auricular. Aquí tenemos una herramienta que se llama el CHAS-2, que es básicamente una mnemotecnia, que por cada letra nos va a dar un puntaje, es una condición preestablecida del paciente. Si el paciente tiene un CHAS-2 menor de 2, es un paciente con bajo riesgo de sangrado, para estar seguros que estos pacientes no se quedan en el tamiz. Si tienen un CHAS-2 menor de 2, pues podríamos ampliar el tamizaje con un CHAS-VAS, y si da menos de 2, definitivamente tenemos un paciente de bajo riesgo de trombosis. Por el contrario, si el paciente tiene un CHAS-2 mayor de 4, pues lo clasificamos como un paciente con un alto riesgo de sangrado. Aquí es la puntuación. Para el caso de las válvulas mecánicas, pues consideramos un paciente con una válvula mecánica con bajo riesgo, aquel que tiene una válvula mecánica aórtica Bille-Darfleck, sin ningún factor de riesgo, entender los factores de riesgo como un evento protrombótico, como una fibrilación auricular, un antecedente embólico, ya sea una esteatomontía o un trombo intracardíaco. Es considerado un paciente de alto riesgo de trombosis con una válvula mecánica, aquel que además de que tenga una válvula aórtica Bille-Darfleck tiene factores de riesgo, aquel que tenga una válvula diferente a estas válvulas Bille-Darfleck. Hay que tener en cuenta que las válvulas Cage Valve y Tilting Disc ya no se utilizan, salieron del mercado, pero todavía tenemos pacientes que pueden tener estas válvulas. Aquel paciente que tenga
una válvula mecánica en diferente posición a la aórtica, una válvula mecánica mitral, o el que tenga doble reemplazo valvular. En el caso de la trombosis venosa profunda, pues simplemente enfocar de acuerdo al tiempo de ocurrencia del evento. Si tenemos un paciente con un bajo riesgo, podemos decir que es bajo riesgo si tiene una ocurrencia del evento mayor a 12 meses, sin factores de riesgo, y entendemos los factores de riesgo como, otra vez, cualquier situación que ponga al paciente en un estado protrombótico. Hablamos aquí entonces de un paciente que pueda tener una trombofilia, que tenga una neoplasia, que tenga una TBP recurrente o una condición de trombosis no explicada. Es considerado un paciente de alto riesgo aquel que tiene un evento que ocurrió recientemente, clasificado como 3 meses, más cualquier factor de riesgo. En el caso de la terapia antitrombótica, básicamente es enfocada en los pacientes con enfermedad coronaria, y hay que considerar a un paciente con un alto riesgo de trombosis, aquel que tiene un stent medicado, idealmente en el primer año, o un stent convencional entre los 3 y los 6 meses. Es importante tener bien definido esto porque tal vez en este punto es en el que más estudios y más claridad hay. ¿Por qué? Porque un paciente que tenga un evento trombótico intrastent tiene una mortalidad que oscila entre el 20 y el 50%, es decir, que es un evento catastrófico. Ahora, teniendo en cuenta que ya hacemos un enfoque de trombosis en el que podemos decir que tenemos un paciente con un alto o un bajo riesgo de trombosis, lo segundo que tendríamos que hacer es hacer un enfoque del riesgo de sangrado. En este punto es determinante definitivamente el tipo de procedimiento asociado a otros dos factores como el apresurarse en reiniciar la terapia antitrombótica o de anticoagulación y obviamente los pacientes que tienen otros antecedentes de sangrado diferentes al de la herida quirúrgica. Con respecto al riesgo de sangrado, por especialidad no está discriminado cuáles son los procedimientos de alto o de bajo riesgo. Sin embargo, en Norteamérica un grupo de gastroenterólogos trató de definir e hizo unas tablas definiendo cuáles eran los procedimientos que tenían un alto o un bajo riesgo de sangrado. Aquí a manera de ejemplo encontramos, por ejemplo, que la endoscopia es un procedimiento de bajo riesgo, al igual que la catarata. La contraparte de eso, que sería el alto riesgo de sangrado, ya sería una endoscopia con unas varices esofágicas, con una ligadura de varices esofágicas, o a diferencia de una catarata o una vitrectomía. En resumen, un procedimiento con alto riesgo de sangrado es aquel que sea invasivo o que esté confinado al sistema nervioso central o periférico, y un bajo riesgo de sangrado es un procedimiento que es poco invasivo. Hay muchas tablas, pero como lo digo, las más exactas son las que realizaron este grupo de gastroenterólogos en Norteamérica. Entonces, ya teniendo las herramientas de enfoque de riesgo de sangrado y riesgo de trombosis, ¿qué hacemos con un paciente que tiene bajo riesgo de sangrado y tiene alto riesgo de trombosis? Pues es un paciente que debe ser llevado a cirugía anticoagulado. ¿Cómo hacemos eso? Pues le tomamos un INR 24 horas, hay algunos que hablan inclusive de la mañana del día de la cirugía. Si tenemos un INR terapéutico, podemos llevar al paciente a cirugía. Sin embargo, si el paciente tiene un INR que está supraterapéutico, lo que debemos hacer es administrar 1 miligramo o 2 miligramos de vitamina K oral, y se supone que en más o menos 36-48 horas el 90% de estos pacientes ya tiene un INR terapéutico que nos permite llevar al paciente a cirugía. Haciendo un alto, hay que definir pues que el paciente con bajo riesgo de sangrado y alto riesgo de trombosis, con alto riesgo de sangrado, perdón, y bajo riesgo de trombosis, pues se suspende la terapia y se reinicia posterior a la cirugía. El meollo del asunto, como lo había dicho, está en los pacientes que tienen alto riesgo de trombosis y alto riesgo de sangrado. Es aquí donde la terapia puente juega un papel importante. Sin embargo, la terapia puente tiene mucha controversia. ¿Por qué? Porque es una estrategia basada en una pobre evidencia científica. Los sistemas de terapia puente son casi todos observacionales, con pocos pacientes, con pobre poder estadístico, con heterogeneidad en la población comparada. Sin embargo, traigo este metaanálisis y revisión sistemática del Circulation, que reúne aproximadamente 7.000 pacientes en 10 años, comparando los pacientes que fueron llevados a cirugía con terapia puente versus los que no, y se encuentra que el objetivo de la terapia puente, que es reducir los eventos trombóticos, no tuvo un impacto significativo con respecto a los que no tuvieron terapia puente. Y por el contrario, el riesgo de hemorragias graves se incrementó. Para no ir más lejos, este estudio, que es en un rango de pacientes muy específico, comparó pacientes con marcapasos, aproximadamente 600 pacientes. Unos pacientes fueron llevados a cirugía con anticoagulación y otros con terapia puente, y paradójicamente se encuentra
que los pacientes con terapia puente sangraron más que los pacientes que estuvieron anticoagulados. Parece ser pues entonces que la terapia puente parece alterar el equilibrio que el paciente encuentra con el anticoagulante que está consumiendo, y al hacer la terapia puente, el cambio anticoagulante puede inhibir como otros factores de coagulación extra y llevarnos a que el paciente tenga una susceptibilidad de sangrado. Esas son las indicaciones de terapia puente. Todos los pacientes con alto riesgo de trombosis, no van a tener mucho aquí. Los pacientes que no requieren terapia puente pues son obviamente los que tienen bajo riesgo de trombosis, incluido el paciente con una válvula aórtica biliar sin factores de riesgo. Esto está definido por las guías y es una recomendación del CHES. Tenemos que ver pues, que muchos de los pacientes por tener una válvula se llevan con terapia puente, y esta es una indicación que está claramente recomendada, que no necesita terapia puente. Ya hay estudios de pacientes o de grupos que están poniendo a estos pacientes con heparina bajo peso molecular con un grupo de enfermeras en la casa, aplicándole profilácticamente sin necesidad de anticoagular a estos pacientes previo a cirugía, teniendo al paciente pues con un manejo más práctico y disminuyendo pues los costos. La terapia puente es simplemente una estrategia, pues como lo hemos dicho, para disminuir la ocurrencia de eventos trombóticos. Se realiza suspendido la warfarina más o menos 5 o 7 días previo a la cirugía. Se inicia heparina bajo peso molecular terapéutica entre 36 y 48 horas posterior a la suspensión, o heparina no fraccionada. Un día previo a la cirugía se suspende la terapia anticoagulante de bajo peso molecular, si es heparina no fraccionada, 4 o 6 horas, y se reinicia 24 o 48 horas posteriormente a la cirugía, o cuando el paciente ya tenga una adecuada hemostasis. Con respecto a los nuevos anticoagulantes, solamente voy a referir cuándo se deben suspender. Los nuevos anticoagulantes se deben suspender obviamente cuando el paciente tiene un alto riesgo de sangrado. Entonces encontramos que para los inhibidores del factor 10A y para los inhibidores directos de la trombina, la recomendación está en 72 horas previo a cirugía de la suspensión y el reinicio en 48 horas. Hay que tener en cuenta que este rango puede aumentarse hasta en 5 días de acuerdo a la depuración renal. Esto sería para un paciente que no tenga ningún compromiso renal. Con respecto a los nuevos antiagregantes, el clopidogrel y el ticagrelor, 5 o 7 días previo a cirugía deben ser suspendidos, y el prasugrel 10 días. Ya estos son medicamentos que están en Colombia y que pronto vamos a comenzar a ver, el prasugrel y el ticagrelor. Si tenemos un paciente anticoagulado que va para cirugía urgente, pues es inevitable pues, la revisión farmacológica. Las estrategias que utilizamos aquí son el plasma fresco congelado y la vitamina K. Sin embargo, el gol estándar debe ser los complejos protrombínicos. En Colombia está el Octaples. ¿Por qué? Porque tienen primero una tasa más rápida de reversión y segundo una tasa menor de complicaciones. Solamente que utilice plasma fresco congelado, pues tiene todas las implicaciones de una transfusión, y fuera de eso es más demorado en el tiempo de reversión de la anticoagulación. Con respecto a los nuevos anticoagulantes, el problema ha sido que cuando el paciente tiene sangrado definitivamente no hay un antídoto. Sin embargo, hay series de casos que nos dicen que en los inhibidores del factor 10A, el factor 7 nos puede ayudar, a los complejos protrombínicos, como digo, solamente series de casos, y para los inhibidores de la trombina, la diálisis también se ha visto como una terapia exitosa, pero como lo digo, solo en reporte de series de casos. Las heparinas pues tienen un antídoto específico, que es la protamina, específicamente para la heparina de bajo peso, la heparina no fraccionada. La de bajo peso molecular también revierte, pero con mucha menos medida o mucha menos efectividad. El filtro de vena cava inferior está indicado básicamente en los pacientes que tienen una trombosis venosa profunda, que no pueden ser anticoagulados, que no se les puede colocar heparinas de bajo peso molecular profiláctica, porque están sangrando, por ejemplo, y fuera de eso tienen un alto riesgo de sangrado. También está indicado para los pacientes que tienen una terapia anticoagulación fallida por eventos recurrentes embólicos. El manejo antiplaquetario en cirugía urgente, pues no tenemos muchas opciones. Jugar con el sangrado, el control de daño, la administración de plaquetas y el ácido tranexámico tiene una tendencia en que puede aumentar la homeostasis en cuanto a la coagulación. Entonces, para ir terminando, las recomendaciones es básicamente que tenemos que tener una adecuada clasificación del riesgo de trombosis y de sangrado, individualizando a cada paciente, determinar cuándo es necesario la terapia puente, porque no es inocua y puede inclusive llevarnos a
a otro extremo como el sangrado, evitar apresurarse a reiniciar la terapia anticoagulación o antitrombótica porque esta puede llevar al paciente a sangrar, finalmente terminamos transfundiéndolo y por sí mismo le aumentamos el riesgo de trombosis. Un resumen de los anticoagulantes: aumento del riesgo de sangrado y disminución del riesgo de trombosis.